ya donde tenemos en el gobierno central la obligación de hacer una evaluación ambiental estratégica y de instrumentos de ordenamiento territorial. Y esos instrumentos de ordenamiento territorial se generan en el ámbito municipal. Es claro que la mayor parte de los ámbitos municipales no tienen capacidades como para hacer ese tipo de análisis y diagnóstico. Y por lo tanto, cuando se llegue a esta etapa, va a ser bastante difícil conseguir información para hacer eso. Si no se tiene esa etapa, está bien claro que no se puede hacer todo lo demás. Entonces, ¿en qué consiste exactamente eso y cómo podría viabilizarse intercambio con el ámbito municipal? Bueno, yo no sé si algunos tienen dudas sobre esa fase de análisis de nuestra voluntad, cualquiera que sea, digamos, para ya tratar de una vez. Yo tengo una duda sobre la misma fase y quizá vaya en línea con la presentación que empezaba Luis. Y es en el slide de evaluación se dice que esta fase es crucial que se disponga de las alternativas identificadas a priori y que se trate efectivamente de alternativas válidas. Eso es la fase de evaluación. Sí. Ya, vale. No, es una pregunta del tema del diagnóstico, la fase de diagnóstico. No importa. Sí. Perdón. Y la duda que me queda es desde dónde se obtienen esas alternativas y depende mucho de quién sea el que lleva adelante la evaluación, que tenga la capacidad para hacer esas alternativas o no. Dónde está instalado el equipo de la evaluación de estrategias para poder diseñar las alternativas o no. Yo me planteo que en esa fase 5 de evaluación ambiental no se es solo un evaluador, sino que además se es también un facilitador con las otras dependencias que puedan llegar a facilitar esa evaluación alternativa. Correcto. Bueno, vamos por la parte más fácil, que es la última. Sí, la idea en el tema de la fase de evaluación es que hayan varias alternativas disponibles. Es decir, nosotros estamos manejando un esquema de EAD que, por decirlo así, es lo máximo requerible, la máxima demanda que le podríamos plantear un proceso de planificación, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde sale esa máxima demanda? Ya decíamos, las demandas de planificación, de procedimiento salen de la racionalidad, o sea, de la teoría de la planificación. La teoría de la planificación dice que la decisión dice que si tú tienes una alternativa, pues no es suficiente, o sea, ve a lo mejor otra que consigue lo mismo, con menores costos, etcétera, mayor beneficio incluso. Entonces, el tema de la exigencia de opciones alternativas es una exigencia de la lógica racional. Vale. Ahora, en la práctica, los equipos planificadores no siempre tienen la capacidad de desarrollar varias opciones alternativas, en general se van a una, ¿no? Es un poco lo que tú dices. Ahora, si no tienen capacidad para desarrollar ninguna, pues aparte vamos, no, nosotros no estamos en un proceso de planificación, nosotros partimos de la base que hay un equipo que está haciendo un plan, ¿no? En ese escenario. Ahora, la tarea del evaluador, por eso digo, es bueno no confundir la EAD con otras tareas, es evaluar primero si hay a disposición varias alternativas. Ahora, si no la hay, su opción es volver a decirle, pero ¿cómo no va a haber otras alternativas? ¿No? Y ahí coincido contigo en que puede haber un acierto de papel facilitador, porque él le puede ayudar a nombrar otras alternativas. De facto, en la guía, la guía esa que ya mencioné, hay una herramienta que es para de formulación de opciones, porque evidentemente una de las carencias de los equipos planificadores en esa materia, si no se da cuenta que hay opciones alternativas. Incluso cuando discutíamos ayer el tema de la zonificación, hasta en eso hay opciones alternativas. Yo puedo usar los criterios, puedo utilizarlo con esta criterio con esta otra, ya tengo dos opciones de zonificación. Puedo utilizar no solo dos opciones para zonificar, o sea, para definir la calidad de cada zona, tengo opciones para definir las áreas, ¿no? Porque por algo se trazaron las manchas de una manera, y por tratar de es decir, opciones alternativas siempre. El problema es que el planificador tiene que no identificar. Entonces ahí sí que hay una labor a lo mejor de facilitación y de identificación de alternativas que puede hacer el evaluador ambiental, una suerte de pequeñillo, digamos,
del planificador. Ahora, además, hay otra cosa, que, digamos, si hay una evaluación ambiental, diagnóstico ambiental estratégico del sector consistente, eso facilita el proponer alternativas, porque tú mismo, como evaluador ambiental, vas desarrollando una visión estratégica sobre qué es lo que hay que hacer. Entonces, un buen diagnóstico es un buen soporte para proponer alternativas, ¿no? Por eso en la fase de diagnóstico nosotros decimos debería concluir no con suplantar la labor de planificador, sino que se le como alternativa, digamos, por lo menos cumplir estos criterios, o sea, alcanzar, solucionar los problemas que se están dando en vida de este fármaco allá, o sea, algo toma en cuenta estas cosas para desarrollar tu alternativa, o en el tema energético, etc. ¿Tú vas a estar dominicano? Sí, ¿no? Los dominicanos vamos a estar mañana, por ejemplo, nosotros hicimos esa labor, ¿sí o no? Sí, cuéntala rápido porque... Hay un término que a veces nos produce confusión cuando hablamos del evaluador, porque precisamente estamos hablando de procesos de evaluación en los que se constituye como integración en el proceso de planificación y luego evaluador como procedimiento administrativo, que suele ser la administración externa. Aquí estamos hablando de un momento, yo no sé si la expresión más corta o más clara es evaluador. En realidad aquí, cuando nosotros estamos haciendo la evaluación ambiental estratégica de la República Dominicana, somos, idealmente somos una parte del equipo del promotor que le estamos haciendo la planificación. Entonces, simplemente porque la terminología es un poco confusa. Entonces, yo iba a aprovechar para contar otra situación, no solo la de la República Dominicana, que también se nos dio, y que tiene que ver con eso que digo. Cuando yo soy evaluador como parte del equipo planificador, tengo esta tarea de facilitador, y puede ser en muchos sentidos. Cuando hicimos la evaluación ambiental estratégica del plan estratégico de construcción de transportes en España, ellos tenían un esquema confuso, hablaban estaban intentando justificar su alternativa, que brevemente explicó Rodrigo el otro día, de pasar de un modelo de inversión en infraestructuras a un modelo de gestión de la demanda, y la oponían a una situación que consideraban inviable, que era la situación judicial, exactamente lo que estaba haciendo Rodrigo ahora mismo, y también para reforzar su postura hablaban de una alternativa ambiental que así mismo era inviable. Eso no era presentable en un proceso de evaluación porque no eran alternativas, por lo cual en un proceso había acabado, tuvimos que ayudarles, yo no diría a maquillar, sino a explicar bien lo que habían hecho, y nos inventamos un concepto que después se aplicaron y después exitoso de una opción deslicante, una alternativa deslicante. La alternativa que decía el plan estratégico de transporte será cómo ir evolucionando de una manera, una transición viable del mundo de los financieros, es decir, hay que también el evaluador en sentido es facilitador. Y en el caso de la República Dominicana será también una circunstancia interesante, que la que vamos a hablar mañana, y es que de nuevo tenía una alternativa tendencial, que de nuevo ajusta lo que decía Rodrigo, que en este caso no es viable, y tiene su alternativa del plan energético nacional, no tenían otra alternativa. Por lo cual a nosotros nos estaba resultando muy difícil poder ver hasta dónde, con respecto a unas expectativas razonables del plan ambiental, hasta dónde estaba cumpliendo la alternativa del plan energético nacional. Lo que nosotros hemos hecho ahí, y creo que es un ejercicio que es interesante, es generar una alternativa que hemos llamado alternativa ambiental. La hemos generado el equipo evaluador, pero con una puntualización muy clara, y es sobre su utilidad y sobre su alcance. No es una alternativa real del plan energético nacional, porque como tú muy bien has dicho, nosotros no podemos generar, no tenemos un estudio de base y era nuestro cometido. Es una alternativa que sus elementos consideramos que puede ser viable, pero que no estamos seguros, y es simplemente una propuesta que queda de margen de recorrido respecto a lo que ellos plantean, margen de recorrido ambiental, que nos permita a nosotros hacer un análisis que al final nos lleva a la conclusión de qué supone la alternativa que propone el CEN de mejorar respecto a la situación actual, pero qué margen de recorrido ambiental tiene, independientemente de que sea viable. Por lo tanto, en esta gestión de alternativas se pueden dar escenarios muy complejos o muy diversos y que se pueden gestionar convenientemente. No sé si eso responde a una pregunta. Bueno, es un poco la idea de esa una guía, muchas GAE. Un poco de aquí nos salimos nuevamente de lo que era la guía. Bueno, ¿por qué? Porque era lo necesario. Con respecto al diagnóstico, evidentemente no hay buena política también con diagnóstico. Eso es fácil. Ahora, lo que pasa es que hoy día las políticas se sufren, digamos, en el posmodernismo. Usted hace el diagnóstico con el principio. Mi política es el principio y por lo tanto, bueno, no
Yo, usted tiene un estado de situación y dígame cuál es su situación y después dígame qué hace con el estado de para eso estamos. Entonces hay que tener una descripción del problema. ¿Ya? Entonces, como tú bien dices, no siempre todo el mundo tiene capacidad para tener una buena descripción del problema. Pero es un problema institucional. Es decir, yo tengo el o sea, que la EAE tampoco puede ir más allá. O sea, la EAE no puede empezar a decir, oye, usted que dotar a la provincia para que tenga buena. No, o sea, hay que vivir por lo que hay. Ahora, mi percepción, ya, y yo creo que desde nuestro equipo con respecto a los procesos de planificación, que generalmente hay mucha información. O sea, para tomar, en general, hay mucha información, lo que falta es estructurar. Nosotros creemos que en general, para hacer información ambiental, el análisis más sintético, no es necesario tener información de detalle. Tú tienes que hacer un barrido de lo que hay, ¿no? Y con lo que hay deberías poder producir algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en general, vuelvo a lo mismo, aquello que es un tema de política, sobre lo cual yo tengo que responder, es porque está en la agenda de política. Y si está en la agenda de política es porque de alguna manera ya tiene un recorrido informacional. De alguna parte está en alguna parte, si no, no sería breve político, por eso me importa. O sea, yo parto de la base que si a mí me pide que haya un plan de ordenación territorial, es porque hay suficiente información de para qué quiero un plan de ordenación territorial. Puede no ser perfecto, pero es lo único posible en ese marco de política. No hay otro. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo así. Nosotros en realidad, yo creo que la EAE requiere menos infantería de lo que la gente cree. Porque como un buen partido de información que hay sectorial, en este caso opuesto, por ejemplo, de qué pasa en ese territorio, de lo que hay, tú deberías ser capaz de hacer una identificación de los temas claves, estrategias, que lo que pasa es que en general se tienden a teñir los diagnósticos, ¿no es cierto?, de ese objetivismo científico positivista, y que si no tienes toda la información, no es verdad, es una deformación tremenda que divide un poco su proceso. Hablando del diagnóstico, yo creo que el problema que tenemos la mayoría es que hacemos un diagnóstico ambiental lineal. Entonces eso no nos ayuda mucho porque en el diagnóstico normalmente lo que solemos hacer es identificar los problemas, las amenazas, hacemos un análisis FODA más o menos, ¿no? Pero no hacemos el análisis de interrelaciones. Interrelacionar, por ejemplo, en el esquema que expresaste, cómo es que una situación favorece o desfavorece la otra, ¿no? O cómo es que podemos aprovechar mejor esas potencialidades vinculadas, por supuesto, a los problemas que hemos identificado, ¿no? Esa es la diferencia que yo establezco entre un diagnóstico ambiental común o lineal con un diagnóstico ambiental estructural, que creo que es la base sólida para hacer una evaluación ambiental estratégica. Sí, yo creo que es justamente lo que la clave del tema. Y el problema está que eso, o sea, llegar a asumir un diagnóstico estructural es un referente sólido para tomar decisiones no es fácil. Y lo digo desde ya. ¿Por qué? Porque los políticos quieren tener esos datos fuertes, duros, que son de la ciencia. Y la política no se mueve con datos científicos. O sea, se mueve con datos de la gente, sí, de la agenda de política. ¿Quién nos dice hoy día que realmente el cambio climático es lo más importante? No dice nadie, dice la gente política. Pero vete a decir que hoy día la biodiversidad es más importante que el cambio climático, porque no pasa nada. Entonces, los debates científicos se hacen en las universidades, en las revistas científicas, y después se pasan a la prensa. Se pasan a la prensa, pasan a los bienes públicos y pasan a los votos. Y tienen que hacer todo ese recorrido. Y resulta que yo, como planificador, no puedo empezar por la universidad. Te voy a preocupar porque uno debe nunca hacer un plan. ¿Sí? Entonces, el problema es primero, la información lineal no es suficiente, hay que hacer esto. Para eso uno puede ir a los temas de política, cada cual están documentados y relacionados. Bien, eso sobre la parte de los preguntas.